Defensores San Román de Movimiento Ciudadano. Por favor, senadora. Compañeros, secretario, bienvenido a este búnker. Aquí estamos rodeados de policías, granaderos, armas, patrullas, caballos y hasta perros. Nada más aquí para su información doméstica de lo que pasa en casa, pero eso sí, adentro del Senado, desde hace un año no funcionan las cámaras de seguridad, a lo mejor hoy sí pusieron alguna para protegerle. Pero voy a hablarle de un tema que para mí es el tema del siglo XXI, que es la migración, aunque hay muchas velas prendidas en este gobierno. Estuve muy atenta a su comparecencia del día de ayer en la Cámara de Diputados y escuché con preocupación que usted sostenía que el Instituto Nacional de Migración no debe desaparecer y da varias justificaciones que aquí tengo escritas. A mí me preocupa que al inicio de su gestión, a solo unos meses, ya tenga un diagnóstico que contradice la opinión de académicos, de representantes de diversas fuerzas políticas, de organizaciones sociales. Al principio pensé que tenía que hacerse un cambio de la cabeza del instituto, pero hoy me queda claro que no es un problema de individualidades. Lo que hay que hacer es dinamitar el instituto. Se creó hace 20 años, cuando era otra la realidad de México, otro el flujo migratorio, pero su problema hoy es estructural. Es un instituto opaco, que no rinde cuentas, no está bajo el escrutinio ciudadano. Sus grupos criminales compiten con la delincuencia organizada a la que deben de combatir. La corrupción, como la humedad, se ha colado en todas sus paredes, en todos sus rincones, y hay una total impunidad. El Instituto Nacional de Migración, señor secretario, lo quiera ver o no, está podrido. Y cuando las instituciones se pudren, para lo único que sirven es para abono de instituciones nuevas, modernas. Decía Churchill, no hay que tener miedo a crear cosas nuevas, y hoy se requiere un organismo plural incluyente que responda a la realidad. Y para colmo parió la abuela, porque ahora, además de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios, de las delegaciones en los estados, del Instituto Nacional de Migración, otro parche, la Dirección de Política Migratoria, luego no se entienden entre ellos. Pero además, dígame, ¿cuál política migratoria? ¿Cuál política migratoria tiene México? ¿La de extorsionar, secuestrar, vejar, violar, torturar, esclavizar, desaparecer, mutilar, asesinar a los migrantes? ¿Esa es la política migratoria del país? El Ejército detectó 198 fosas comunes. Las cifras de desaparecidos se calculan entre 70 y 120,000, y se calculan porque los migrantes no forman parte siquiera de las estadísticas de sangre de mujeres y hombres que le apuestan a la esperanza y arriesgan la vida. Para ellos no habrá siquiera una tumba para derramarles lágrimas. No es posible que, conociendo todos la ruta de la bestia, la ruta de la muerte, que hay reportajes en vivo sobre este drama que se vive, no se hayan hecho los operativos que sean necesarios para frenar tanta injusticia y tanta violencia. Yo le pregunto, ¿cuántos, dónde están los detenidos por crímenes contra los migrantes? Dígame los nombres, porque vale la pena hacer una investigación. Alguien me decía de Derechos Humanos en Tabasco que detuvieron a un carterista. Esto es una burla. Y yo me pregunto si no es que hay un pacto inconfesable para hacer a otros el trabajo sucio y que no lleguen a tocar los muros de la frontera norteamericana. Me hago eco de las voces del dolor, de impotencia, de indignación, que acusan al gobierno de México, que lo acusan a usted y a Peña Nieto de ser responsables de este holocausto, así se le puede llamar, de practicar una política migratoria de exterminio, lo que equivale a un crimen de lesa humanidad. Esto es una vergüenza para México.
Solo le voy a pedir un compromiso, que como una medida urgente se implementen estrategias de seguridad para proteger a los migrantes en estas rutas malditas. Y una pregunta, ¿en qué se basa? ¿En qué argumentos políticos, técnicos, de resultados para convertirse en un adalid en la defensa del Instituto Nacional de Migración? Espero su respuesta y ojalá que sea concreta, y me dio gusto ver que usted no eludía cualquier pregunta. Gracias. Secretario, tiene uso de la palabra, por favor. Senadora Laida Sansores, efectivamente el día de ayer explicaba yo ante los diputados la política que en materia migratoria estamos siguiendo. Encontramos muchas dificultades para los connacionales que en el norte, en 29 puntos de diferentes estados, regresan ahí en estos puntos a connacionales y que pues nadie sabía quiénes eran y nadie sabía exactamente qué sucedía con ellos. En la frontera sur también 11 puntos oficiales de internamiento y 300 no oficiales. ¿Y cuál era la diferencia? Que en los oficiales se presentaba un dejo de corrupción, de maltrato a los derechos de los migrantes y violación de sus derechos humanos. Y un Instituto Nacional de Migración que acumuló por muchos años debilidades que produjeron corrupción, deficiente atención y falta de capacidades. Eso en manera muy concreta le comento lo que en diagnóstico oficiales y de instituciones encontramos. Por ello es que determinamos una política agresiva en este sentido. Hoy, hacia el norte, tenemos ya una política pública que permite recibir, sabiendo con antelación, en un compromiso con Estados Unidos, quiénes estarán y regresarán y en qué punto nos entregarán. Y a partir de ahí vemos no solo su regreso, sino inserción en la sociedad. Le buscamos una fuente de empleo y le protegemos hasta su lugar de origen. Y muchas más acciones en el cuidado de nuestros connacionales, en el regreso que tienen. En la frontera sur hemos implementado ya una acción también agresiva que parte de este diagnóstico. Se estima que alrededor de 400,000 migrantes pasan por nuestra frontera sur, que no solamente vienen de Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, sino de otros continentes, también lo explicaba, y que ahora entonces tendremos 5 centros o puntos de internamiento oficiales, en donde estarán coordinados no solamente el Instituto Nacional de Migración, sino la Policía Federal, el Ejército, la Marina, Derechos Humanos, y en el que no estamos pensando más que en tener el control de todos los que vienen hacia nuestro país, de todos los que ingresan, para poder entonces acompañarlos y evitar las vejaciones y la violación que se hace a los derechos humanos. Es una política que no vengo solamente a comentarla, que ya está funcionando, que ya estamos trabajando, que vamos a pedir y ya está en el presupuesto que pedirá el Ejecutivo para la construcción de estos centros y que entonces nos permitirá actuar con oportunidad. Y termino con su pregunta principal. Sí, no estoy en la idea de la desaparición del Instituto Nacional, pero sí en su total renovación. Sí en cero tolerancia a las acciones de muchos en las que se venían conduciendo. Muchas gracias por su atención. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra desde su escaño la senadora Laida Sansores para hacer comentario. Secretario, no me deja satisfecha, pero entiendo su defensa, su resistencia. Los entierros son dolorosos, pero espero que tenga el tiempo para convocar
a especialistas académicos, a gentes con experiencia, a las organizaciones sociales, para aportar cómo se puede concebir un nuevo Instituto Nacional de Migración. Por el otro lado, ustedes tienen ahorita 396 y los van a controlar. Le van a salir otros 1000 al día siguiente, porque aquí está la corrupción. La gente no le teme más a veces a la autoridad que al crimen organizado. Y por esto de lo del crimen organizado preocupa, porque a veces me da la impresión que ustedes los toleran, pero que también los patrocinan. Y no hay crimen organizado, o más bien hay crimen organizado porque hay crimen autorizado. La delincuencia no puede florecer sin la complicidad de la autoridad. Entonces, yo sí quisiera medidas urgentes, porque de aquí que termine su plan, ¿cuántos muertos más esperan? ¿Cuántos más mutilados? ¿Cuántos más extorsionados y mujeres violadas a lo largo de la ruta del tren sin que se haga nada? Entonces, sí, ojalá que esto lo tome como de urgente resolución. Y nada más otra reflexión, que se deje ver a los migrantes como la mina de oro. Nada más cuando uno se entera que para los que tienen derecho a tener visa mexicana, pues por un chino se cobra la gestión de su visa $12,000, para un cubano $6,000, hay tarifas y no sé de cuánto es la mochada, pero esto es preocupante. Y que también para los migrantes que retornan, los repatriados mexicanos, espero que se tome en cuenta en la agenda, serán 2 millones, si ya se contó, se presentó, se propuso dentro del presupuesto, porque creo que viene un problema de serias consecuencias.